Hola, estimados estudiantes, espero que estén muy bien junto a sus familias. Vamos a revisar el módulo 3 de Religión Evangélica pensada para ustedes quinto año básico. Este módulo se titula Elías, la respuesta de Dios. El objetivo, ¿cierto?, de este módulo es evaluar la justicia en la propia vida, la familia, el entorno y la sociedad. La temática justamente apunta a que Dios usa al profeta Elías para establecer y ejecutar sus planes. Y la idea es que ustedes como estudiantes enumeren y señalen las consecuencias de la rebelión de los pueblos y las personas ante Dios. Vamos a leer, para introducir el tema, Primera de Reyes 16 del 29 al 33. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y Acab, hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Al respecto, es importante señalar, queridos estudiantes, que Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel en este tiempo se había dividido en dos subpueblos, por decirlo de alguna manera, en dos reinados, y uno era el reinado de Judá y el otro era el que estaba ubicado en Samaria. Y ahí había surgido un problema político y por eso estaban como subdivididos. Y Acab, hijo de Omri, el que estaba reinando, ¿cierto?, en Samaria, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, otro personaje también que había reinado. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Estamos hablando nuevamente de Acab, ¿cierto?, que toma por esposa a Jezabel, y esta Jezabel adoraba, ¿cierto?, otros dioses, porque provenía, ¿cierto?, de una familia pagana, y además, este Acab estaba ya adorando a otros dioses, se había alejado del Dios verdadero, el Dios de Israel, ¿cierto?, Jehová, y después dice, edificó un altar a Baal que estaba ubicado en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Israel, ¿cierto?, se funda a través de Abraham y su descendencia, que es Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Entre ellas, ¿cierto?, estaba Judá y todo. Y resulta que acá, como rey, ¿cierto?, de Samaria, se aleja totalmente del Dios verdadero, de sus padres, ¿cierto?, de sus padres, digamos, que fundan Israel, como fue Abraham, ¿cierto?, todos ellos. Y además hace cosas peores que otros reyes. Ya luego del rey David, ¿cierto?, el rey Salomón, se suceden muchos reyes y estos no se alejan poco del Señor. Pero este rey ya fue sumamente terrible lo que empezó a hacer, y no solo se alejó de Dios, sino que hizo que el pueblo que estaba con él, ¿cierto?, que reinaba, también adorara a otros dioses y se alejara del Dios verdadero que era el Señor. Entonces él, aparte de casarse, de asumir, ¿cierto?, la adoración a otros dioses, hizo que el pueblo también se equivocara y adorara a estos dioses. Le edificó templos y lugares especiales para su adoración. Estableció también sacerdotes o profetas, los cuales también ayudaban a servir a estos dioses, que no solamente eran ajenos, ¿cierto?, o sea, no era el Dios verdadero, sino que además pedían o tenían cierto como ámbito religioso, conductas que eran inapropiadas y malas, muy malas, tanto a los ojos de Dios como ante cualquier otra persona, no eran comportamientos apropiados para las personas. Entonces, este rey no solo se aleja de Dios, sino que hace que otras personas también se alejen del Dios verdadero. A raíz de esto, surge un profeta, Elías. Los profetas son personas a las cuales Dios les habla directamente y cuya función es poder dar a conocer las palabras del Señor a un pueblo, una persona, a alguien específico. Entonces surge este profeta y ocurre lo siguiente: deja de llover sobre la tierra que estamos conversando de Samaria, digamos, por causa del pecado de Acab y causa también del pecado del pueblo que se había alejado de Dios
por seguir a estos dioses que había impuesto de alguna forma este rey. Porque como rey, ¿cierto? Era ejemplo al pueblo para tener un comportamiento de cierta manera o seguir ciertos dioses o, si hubiese hecho lo correcto, al Dios verdadero. Y resulta que entonces ocurre algo en el que Dios tenía planeado manifestarse y glorificarse para darle una oportunidad a este pueblo. Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso. Y Acab, a su vez, fue al encuentro de Elías. Ya, Abdías vamos a dejarlo que era un siervo, digamos, que tenía Acab. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú, perturbador de Israel? Porque el cese de la lluvia, como había mencionado, fue justamente por palabra de Elías que dijo que Dios lo iba a hacer por causa del pecado que ellos estaban cometiendo. Elías respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y seguido a los Baales. Ahora, pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte de Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera, que comen a la mesa de Jezabel, o sea, la reina de la esposa, ¿cierto?, de Acab. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis? O sea, estás entre dos cosas ahí, entre estas dos opiniones, ¿cierto? Si el Señor es Dios, si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, síganle a él. Pero el pueblo no respondió nada. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Traigamos 2 bueyes, que escojan ellos uno y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invoquen el nombre de su Dios, ¿cierto? Y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Acá, el profeta del Señor, ¿cierto? Elías, Dios le había mostrado, ¿cierto?, que él tenía que ejecutar estas acciones, tenía que hacerlas, porque él iba a mostrar su gloria. ¿Y por qué razones? Porque él quería manifestar al pueblo que él era el Dios verdadero y que se volvieran a él, que comprendieran que los otros dioses no eran los verdaderos y que además estaban pidiendo conductas inapropiadas. En este caso, ¿cierto? Ellos ofrecían un holocausto y eso se trataba para el perdón de pecados, para ofrecer adoración a Dios, ¿ya? Antes de que Jesús viniese, esa era la forma para expiar los pecados de las personas. Pero a través de Jesús ya no es necesario porque Él fue el sacrificio vivo, ¿cierto? Que dio su vida por nosotros, por el perdón de nuestros pecados y para ofrecernos salvación y redención a través de la vida eterna con Él. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios, desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero, ¿qué ocurrió? No se escuchó nada, pues nadie respondió. Eran dioses falsos, dioses que no estaban interesados, ¿cierto? No eran reales, ¿cierto? Y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y consumió también agua, porque el profeta Elías había solicitado que incluso tiraran agua. Y cuando uno tira agua en un lugar, difícilmente se va a prender. Pero el fuego de Dios era tan poderoso que prendió igual el lugar. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre sus rostros, ¿cierto? Y dijeron, el Señor, él es Dios. El Señor, Él es Dios. Y además de esto, de que este pueblo se contuvo, ¿cierto? Y volvió a entender que Dios, ¿cierto? Jehová, el Señor, era solamente Dios y no otro. Sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia.
Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que Elías, ¿cierto?, enviado por el Señor para ejecutar los planes que él tenía, le dice que no tenga miedo, que enfrente a estos profetas, que eran muchísimos, o sea, 450 hombres, ¿cierto?, contra un hombre. Pero esos 450 hombres tenían a dioses que no eran los verdaderos y que no tenían ningún poder. En cambio, el profeta, que no importa que fuese uno, tenía el Dios verdadero y al Dios todopoderoso. Entonces estos profetas, sacerdotes, ¿cierto?, de estos dioses, intentaron hacer de todo para que ellos le respondieran. Incluso dice la Biblia que hasta se cortaron a sí mismos, porque como les decía, estos dioses que tenían, ¿cierto?, bajo una religión, pedían sacrificios y cosas muy extrañas y cosas malas, incluso de dañarse a sí mismos. En cambio, cuando el profeta pidió a Dios que pudiese responder, el Señor lo hizo completamente. Y de esta forma demostró que él era el Dios verdadero y que Elías era su profeta, que Dios estaba hablando a través de Elías, que estaba diciendo palabras para el pueblo de Israel. Y frente a esto, el pueblo se arrepintió, ¿cierto?, de seguir a estos dioses y comenzó a darse cuenta que el Dios verdadero era Jehová, el Señor, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de sus antepasados. Y de esta manera, como el pueblo se arrepintió, como ellos cambiaron su corazón, su rebeldía cambió, ¿cierto?, de no seguir a Dios, de no seguir los mandamientos, ¿cierto?, que Dios estableció, como hubo un arrepentimiento genuino y Dios lo vio, y con su boca confesaron que Él era el Señor, entonces Dios respondió también enviando lluvia, después de una sequía tan larga en donde ellos no estaban muriendo de sed y muriendo de hambre porque no tenían alimentos para cosecharlos, porque resulta que las plantitas, ¿cierto?, necesitan que haya agua, así se alimentan y van creciendo, y si no hay, se mueren, y si se mueren nosotros tampoco podemos comer. Entonces en ese tiempo estaba toda la gente también pasando muchas penurias a consecuencia de los pecados del rey y de ellos mismos, de alejarse de Dios. ¿Y cómo esto tiene que ver como nosotros como cristianos, cierto? ¿Qué tiene relación a nuestra vida? El Señor nos tiene misericordia todos los días, siempre, y por ello nos da oportunidades de arrepentirnos. A veces ocurren como ocurrió como sucedió, ¿cierto?, con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba alejado de Dios, estaba pecando, haciendo cosas malas. Y Dios trae un momento de sequía, pero no de sequía eterna, sino para darles una oportunidad de darse cuenta a través, ¿cierto?, de este poder que Dios mostró, de que Él era el Dios verdadero y de que ellos debían arrepentirse y volverse a Él. Dios nos da muchas oportunidades. A veces pasamos incluso situaciones que podemos decir que no son gratas, que no son, que podríamos decir, pucha, estoy en una dificultad y no puedo salir y no sé qué hacer y todo. Pero a veces Dios utiliza esas situaciones para mostrar su gloria y para demostrar que si nosotros recurrimos a Él nos responde y nos ayuda y nos saca de cualquier situación mala en la que nos encontremos. A veces vienen situaciones malas aunque nosotros sirvamos a Dios, pero podemos sobrellevarlas porque Él nos acompaña, Él nos llena, ¿cierto?, nuestro espíritu, nos habla, ¿cierto?, siempre a nuestra mente, a nuestro corazón. Y a veces nos da momentos que no son buenos, pero para que podamos aprovecharlos, tener esta oportunidad de acercarnos más a Él y comprender que fuera, lejos de Él, no podemos hacer nada. Su guía, ¿cierto? Su fuerza es más allá que lo que puede hacer nuestra mente o nuestro cuerpo o incluso nuestra amistad y nuestro entorno. Dios siempre, cuando está presente en nuestra vida, es mucho más que todas esas cosas. No debemos ser como el rey Acab, que no solo se condenó a sí mismo con sus falsas creencias, sino que también corrompía al pueblo, ¿cierto?, que estaba gobernando. Nosotros como hijos de Dios tenemos el deber también de tener esta comunión con Dios para también mostrar su gloria. Debemos ser también como el profeta, que a pesar de que era uno, confiaba plenamente en que Dios le iba a responder y que Él era el Señor y el Salvador para esas personas. Nunca debemos ser piedra de tropiezo, que nuestros comportamientos, ¿cierto?, lleven a otros a tener unas conductas malas o erradas. Siempre debemos tratar de ser ejemplo. Y esto no quiere decir que te pongamos mayores cargas en nosotros para hoy conducirnos de lo más bien, porque siempre va a haber un aprendizaje y podemos equivocarnos, pero no intencionalmente, no
que yo voluntariamente, a pesar de que conozco a Dios, me aleje de Él. No voluntariamente, conociendo su palabra, yo ejecute o realice acciones que no son apropiadas y que son malas. Cuando no tenemos intención, pero actuamos por impulso y hacemos cosas que nos estamos equivocando, ¿sí? Pero volvemos a Dios y nos arrepentimos, Dios nos salva de esas situaciones. E incluso aunque las pasemos, Él nos acompaña para que podamos sobrellevarlas. En Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios se lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esto justamente se refiere a que si creemos que Jesús es el Mesías, podremos alcanzar el perdón de Dios para nuestros pecados y recibir la vida eterna. Es importante que compartamos esta verdad con quienes no lo son salvos, con quienes no conocen de Jesús, ¿cierto? Para que la misericordia de Dios también los alcance. Ese es el mayor regalo que podemos hacerle a otra persona, compartirle de Jesús. Y así estamos demostrando que, así como amamos a Dios, también nos amamos nosotros mismos y amamos a los demás, cumpliendo el mayor de los mandamientos que estableció Cristo. La rebeldía contra Dios tiene consecuencias tristes y desagradables. Incluso las personas que creen que están viviendo momentos felices o agradables, ¿cierto? Como el rey Acab, porque él reinó, tenía sus joyas, tenía sus lujos, posteriormente tuvo consecuencias muy tristes y su vida tampoco fue muy buena. Por lo mismo, porque estaba alejado de Dios y su espíritu no estaba siendo nutrido con Dios. Esa es la peor consecuencia. Cuando nuestra alma, nuestro espíritu está seco y no tiene los nutrientes suficientes como para crecer. Porque solo esos nutrientes surgen cuando leemos la palabra de Dios y cuando estamos en comunión con Dios a través de la oración. Esa es la mayor tristeza, que nuestra vida, ¿cierto? No va a ser la vida eterna con Dios, sino que nosotros mismos, si decidimos no seguir y rebelarnos contra Dios, una de las mayores consecuencias es que no vamos a acceder a la vida eterna con Él. Y esa condenación la estamos nosotros decidiendo. El principio de la de rebeldía contra Dios es: yo haré lo que yo quiero. O sea, lo que a mí me parece que es bueno, eso, o lo que a mí me conviene, eso yo hago. No, Dios estableció en su palabra, ¿cierto? Las conductas que Él espera que sus hijos, ¿cierto?, realicen. Y si nosotros las seguimos, no solamente vamos a estar bien con Dios, sino también vamos a estar bien con las otras personas, porque Dios tiene una bondad más allá de la humana, ¿ya? Él ve lo bueno más allá de las cosas que las personas puedan percibir. Por eso Él dice incluso: ama a tu enemigo. Hasta ese punto. Bendice al que te maldice incluso. Dios nos ayuda a hacerlo. Cuando estamos confiando en Él, cuando estamos en Él y hemos adquirido su palabra y sus promesas, podemos hacerlo. Ahora vamos a revisar también las actividades del módulo para poder orientarlos respecto a él. La idea, obviamente, de esto es que ustedes también puedan consolidar estos aprendizajes que queden en su espíritu y también en su mente. En la primera de las actividades dice: descubre las palabras que se forman con las letras revueltas y escríbenlas en los espacios correspondientes. Por ejemplo, les voy a soplar una para que entiendan. Todas estas palabras, ¿cierto?, están aquí, pero como manto, cielo, Jordán, Acab, Israel, ¿cierto?, están todas en estas aquí. Y tenemos que ir fijándonos cuál de ellas van formando esa palabra. Por ejemplo, esta, Builal. ¿Cuál será? Si yo junto aquí, ¿cuál será la palabra que realmente sale? Parece que es lluvia. Sí, la L, la U, la V, la I y la A, ¿cierto? Aquí están todas las letras que corresponden a esa palabra. Entonces, así tienen que ir realizando las siguientes. Fíjense en la cantidad de letras, en las letras justamente que aparecen, y así van a ir pudiendo asociarlas y responder en cada cuadrito, ¿cierto?, las letras correspondientes y la palabra que forman. En relación a lo que has aprendido, también tienes que unir los nombres con los conceptos más ad hoc, más apropiados, ¿ya? Con respecto a lo revisado en el módulo y lo visto en este video. A continuación, encierra en un círculo la letra que presenta la alternativa correcta. La que más corresponde, ¿ya? Y eso
Tienen que revisar muy bien el módulo y los versículos correspondientes. Luego también tienen que transcribir, ¿cierto?, estos versículos que aparecen acá. Y la idea de esto es que ustedes puedan ir entendiendo más estos versículos y grabándolos también en su mente para que llegue su espíritu y también lo puedan recordar cuando estén en alguna situación similar a la que hemos visto. Responde si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Ahí también tienen que fijarse muy bien lo que dice, ¿cierto?, el módulo y los versículos correspondientes para poder responder apropiadamente. Realiza un cuadro comparativo de los beneficios de obedecer a Dios y las malas consecuencias de no hacer. Y tienen que establecer al menos dos efectos, dos de cada una. ¿Ya? Por ejemplo, en este cuadro pueden poner los beneficios de obedecer a Dios son, número uno, la bendición de Dios. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Y aquí, las consecuencias de no hacerlo, de rebelarse a Dios, son la sequía espiritual, por ejemplo. Ustedes tienen que ir colocando lo que ustedes puedan ir reflexionando respecto al módulo, lo que se vio, ¿cierto? Lo que aparece en el módulo y lo que ustedes pueden analizar y reflexionar al respecto. Bueno, con esto entonces dejamos de la revisión del módulo número 3 de religión evangélica para quinto año básico. Que el Señor les bendiga grandemente.